Bien, ingresamos en el segundo bloque de este capítulo de Por Dentro. Seguimos dialogando con la licenciada Graciela Clecaglio. Ella nos va a comentar sobre lo que es una reserva natural que tiene la Municipalidad de la Ciudad de Rosario en la zona de Islas, allí en lo que es la provincia de Entre Ríos. Un ecosistema que está abierto al público para que sea visitado y también cumple la labor de lo que es la concientización sobre estos temas medioambientales en toda la población. Escuchamos entonces a la licenciada. Háblame también de los otros lugares en los que vos haces un trabajo que tiene que ver también con este tema. Bueno, nosotros desde 2018 en la cátedra estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad de Rosario en la elaboración del plan de manejo de una reserva que tiene la Municipalidad de Rosario, que es la reserva Los Tres Cerros, que está ubicada dentro, a su vez, de una reserva más grande, que es la Reserva de Usos Múltiples, Humedales e Islas de Victoria. Estas son tierras que donó Carlos Deliot en la década del 40 a la Municipalidad de Rosario, con el destino específico de que fueran una reserva para todos los rosarinos y las rosarinas. Y bueno, nosotros desde la universidad trabajamos en la redacción del plan de manejo. ¿Qué implica esto? Implica que realizamos un trabajo de caracterización de la vegetación para poder caracterizar las comunidades que encontramos en la reserva. Eso se hizo con 2 tesinas de graduación de la licenciatura en Recursos Naturales. Y luego elaboramos mediante talleres participativos con la municipalidad y con distintas organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Rosario, elaboramos lo que fue el plan de manejo en sí mismo, que implica definir cuáles son las acciones de conservación que se van a realizar en la reserva. Primero, ¿qué queremos los rosarinos y las rosarinas de la reserva? ¿Qué es lo que queremos proteger? ¿Qué tipo de reserva estamos pensando? Después, ¿cómo pensamos la conservación? ¿Cómo pensamos la interacción con la sociedad? ¿Cómo pensamos las visitas de la gente? ¿Qué proyectos de conservación se van a implementar? ¿Cómo va a ser el manejo diario de la reserva? Todo eso se decidió en talleres participativos. Después se zonificó la reserva, porque lo que nosotros conocemos como un área protegida tiene una complejidad que es bastante grande. De cualquier área protegida conocemos una partecita mínima en general, que es la que podemos visitar. Pero todas las áreas protegidas tienen también zonas que son de uso más intensivo, de uso más extensivo, zonas que están solamente habilitadas a la conservación, zonas que están habilitadas al pasaje de gente por el turismo en sí mismo. Entonces, bueno, definir un poco esa zonificación también tiene que ver con un trabajo bastante participativo. Me parece que por ahí hasta un poco novedoso en nuestra zona, porque otras provincias tienen más reservas naturales legisladas, que sabe que no puede tocar ni una pajita de un árbol. En cambio acá no parecería que no valoramos nuestros paisajes. Sí, eso es muy cierto. Y bueno, nosotros en este caso tenemos la complejidad adicional de que la reserva Los Tres Cerros está ubicada en la provincia de Entre Ríos. Entonces nosotros nos regimos por la legislación de la provincia de Entre Ríos, pero de una reserva que es santafesina. Entonces sería algo así como una reserva privada de la Municipalidad de Rosario en tierras entrerrianas. Y en Entre Ríos sí están muy bien organizados en lo que hace áreas protegidas. La verdad es que han hecho un trabajo que es bastante admirable en cuanto a la redacción de normativa para áreas protegidas, pero la provincia de Santa Fe por ahí sí tiene, creo que un poco un faltante de legislación. Creo que están trabajando en eso también, pero un poco un faltante de legislación y por ende un faltante de áreas protegidas, ¿no? Son muy pocas áreas protegidas reconocidas y que conocemos los santafesinos y las santafesinas de la provincia. Hay lugares maravillosos para visitar, para recorrer y que a su vez son áreas invaluables para la conservación de la biodiversidad y que no las conocemos o no tenemos noción de que existe. Nuestro norte santafesino, por ejemplo, con Jaucanigás, que es uno de los humedales más grandes del país, que es hermosísimo de visitar, que tiene una diversidad de flora y fauna increíbles y la realidad es que no los conocemos en profundidad. Otras zonas como la zona del sur de la provincia, que algunos investigadores titulan Pampa de las Lagunas, porque es como si fuera un gran espejo roto, un montón de lagunitas aisladas que podrían ser un lugar de conservación y un lugar de visita, de disfrute enorme para la gente, y la realidad es que no las conocemos.
sí, hay un poco de desconocimiento. ¿Cómo lo toman los alumnos? Si es un trabajo gustoso, si se enganchan con ese tipo de trabajo. Sí, en general nosotros tenemos gente, bueno, yo mencionaba a las chicas que hicieron la tesina, por ejemplo, María Eugenia y Juliana, que hicieron la tesina mientras elaborábamos el plan de manejo de la reserva. En ese caso eran 2 estudiantes que estaban trabajando como ayudantes de cátedra y que cuando se les propuso hacer su tesina de grado con ese trabajo de investigación, enseguida les gustó el tema, se prendieron a trabajar porque no es un trabajo de laboratorio o no es un trabajo de campo en la facultad, es un trabajo que implica salir, que implica estar todo el día afuera, en el sol, en condiciones que por ahí no son las más amigables y después mucho trabajo de gabinete, de laboratorio posterior, y la realidad es que lo disfrutaron y que lo hicieron con muchísima responsabilidad. Y tiene una responsabilidad extra también porque está generando resultados que van a tener una aplicación inmediata. Sí, y necesarios totalmente. Necesarios, que hay todo un sector de la sociedad que está mirando y que está esperando esos resultados. En el caso de las tesinas de las chicas, estaban realizando la caracterización y teníamos a la gente de las ONG y de la MUNI que decía, bueno, ¿y qué hay? ¿Y qué comunidades encontramos? Bueno, entonces qué orgullo, hay una... además para esas chicas, sí, sin haberse recibido, estén esperando su trabajo para... Tal cual. ¿Qué significa tener una ley de humedales especialmente para los santafesinos, si bien es de orden nacional? Sé que están enganchadas a otras cosas, porque escuché algo de que por ahí algunas trabas que tenía era por legisladores que recibían órdenes de alguna forma por a lo mejor el tema de las minas. Por eso no sé si hay enganchadas a otras cosas. Sí, bueno, la ley de humedales, como toda ley de presupuestos mínimos, es una ley necesaria en el marco de nuestra Constitución Nacional. La Constitución del año 94 establece que la Nación tiene que dictar los presupuestos mínimos de protección de todos los ambientes naturales y las provincias, como soberanas de los recursos naturales, son las que después pueden conservar más, si se quiere, pero nunca menos que lo que establecen los presupuestos mínimos. En el caso de humedales, tener una ley nacional de humedales implica que todas las jurisdicciones, porque hay diputados y senadores de todas las jurisdicciones, pensaron en conjunto cuál es el mínimo de protección para estos sistemas. Y los humedales son muy diversos en todo el país. Tenemos un 20% aproximadamente de la superficie del país que está cubierta de humedales, desde los humedales que conocemos acá en el Delta hasta los humedales del noroeste de nuestro país, en donde se hace extracción de litio, hasta los humedales del sur de nuestro país, donde se hace extracción de turba, por ejemplo, también. El Iberá en la provincia de Corrientes, que es uno de los humedales más grandes que hay también. Bueno, entre todos tienen que pensar cuál es el mínimo de conservación que le vamos a dar a estos sistemas. Y por ende, cómo realizar producción en esos sistemas. ¿De qué modo? Para que sea sustentable, es decir, para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de estos sistemas también. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué porcentajes? Eso es lo que establece una ley de presupuestos mínimos y por eso es fundamental. Después las provincias tendrán que adecuar la legislación, tendrán que realizar un ordenamiento territorial de los humedales que tengan en sus extensiones de territorio, tendrán que realizar el inventario de los humedales y podrán decidir ser más conservacionistas sobre estos sistemas, pero nunca menos. Por eso es importantísimo que exista una ley nacional de presupuestos mínimos para la conservación de humedales. Seguro. Y también la provincia de Santa Fe se tiene que poner las pilas indudablemente con todo el tema de los incendios en las islas. Bueno, por último, me decías que bueno, todo este tema de los incendios y del tema de los humedales también está en un contexto de lo que tiene que ver con el cambio climático. Sí, cualquier cosa que hagamos en ambiente hoy en día o que charlemos o que conversemos de ambiente hoy en día la tenemos que pensar, y analizar y decir y comunicar desde el contexto de cambio climático, porque nos atraviesa absolutamente. Incluso cualquier pauta de producción o de manejo de los recursos también la tenemos que pensar en un contexto de cambio climático. ¿Qué implica el cambio climático? El cambio climático implica que los patrones del clima, tal como los conocemos, cambian en modos que son a veces difíciles de predecir. En lugares donde
antes no había sequías, podrán aparecer sequías, podremos tener eventos climáticos más extremos, sequías o inundaciones, por ejemplo, o tormentas o vientos más marcados, es decir, cambian los patrones del clima. Y existen algunas predicciones de cómo se van a comportar los sistemas y nosotros tenemos que pensar eso siempre que hablemos de ambiente. Entonces, si nosotros hablamos de fuego en las islas, por ejemplo, pensamos la recuperación de una manera, la estudiamos antes en un contexto de no cambio climático y ahora necesitamos entender que esas respuestas no necesariamente van a servir en este contexto. Lo mismo para pensar la producción. Pensamos todo nuestro sistema productivo en un país, en una provincia que es sumamente productiva también, pero en el país completo. Y lo tenemos que pensar en un contexto de cambio climático porque las condiciones tales como las conocemos no necesariamente se van a sostener en el tiempo. Entonces, cualquier planificación que hagamos la tenemos que pensar en este contexto. Digamos, es un momento como de impredecibilidad, o sea, ya sea, antes se decía, bueno, es una zona de tantas precipitaciones anuales, y es como que ahora no se sabe del todo. Hoy sabemos que cambia, exacto, hoy sabemos que cambia. Lo que sí existen son reportes que elabora el IPCC, un organismo internacional que se ocupa de recolectar toda la información referida a cambio climático que se publica en revistas científicas, que la compila y que la organiza para distintos grupos de gente. Uno de esos grupos de gente son los tomadores de decisión, gobiernos nacionales, provinciales, municipales, que tienen que tomar decisiones. Bueno, el IPCC elabora informes que esa gente puede leer, puede comprender y que puede tomar decisiones de gestión de los recursos en base a lo que dicen las predicciones de cambio climático. Me parece que es fundamental. Bueno, como por último, una conclusión, bueno, con respecto, vamos a mirarlo en positivo, a qué podemos hacer para que nuestro medio ambiente se siga manteniendo de la mejor manera posible. Bueno, mi mirada siempre es positiva y particularmente desde el 2020 a esta parte, creo que lo más positivo tiene que ver con cómo se involucró la sociedad. En particular, cómo se han involucrado los jóvenes con todas las problemáticas ambientales en los últimos años. Creo que hay un compromiso muy grande, los hemos visto en la región con todas las marchas que se han hecho, todas las manifestaciones que se han hecho para reclamar que se controlen los incendios de humedales, pero también con otras problemáticas ambientales. También en la ciudad de Rosario, por ejemplo, con los movimientos del tipo Más Río, Menos Basura, que se ocupan de juntar residuos al lado del río. Hay muchísimos movimientos sociales que se generaron, que se involucran en el cuidado del ambiente y que involucran cada vez más gente. Creo que el hecho de que estemos todos tomando conciencia, discutiendo de cuestiones ambientales, hace que tengamos una luz de esperanza respecto del manejo de nuestros recursos a futuro. Muy bien, de esta manera compartíamos esta interesantísima nota, esta entrevista que realizábamos en la ciudad de Rosario, relacionada con lo que tiene que ver con los humedales. Un tema muy preocupante y bueno, también lo que es pedido para que se legisle en favor de lo que es una nueva ley de humedales para nuestro país. Damos vuelta de página y ahora sí nos metemos en el mundo empresarial, aquí en la ciudad de Carcarañá. Conecar es sinónimo de trayectoria, 40 años de vida cumplió esta empresa y su titular, el señor Roberto Guarcetti, nos brinda detalles sobre lo que fueron los comienzos y también lo que es la actualidad y los proyectos preparados para el futuro. Hoy estamos en la empresa Conecar. Estamos con su titular, con Roberto Guarcetti. En el mes de agosto ha cumplido 40 años y bueno, hace poco se hizo la reunión de fin de año y también reunión pensando en esos 40 años que ha cumplido. Así que bueno, le vamos a preguntar un poco sobre esto a Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por venir y bueno, contento de estos 40 años, que es mucho, y que pudimos hacer una cena muy linda y con mucha concurrencia y con todo el personal, con sus familias, que era lo importante, que cada persona que trabaja acá, que obviamente el esfuerzo es compartido con la familia. Generalmente uno comparte 9 horas
todos los días en la empresa y a veces está más tiempo en la empresa que en sus casas, así que estuvo bueno que sepan dónde trabaja parte de su familia y poder contarles un poco qué fueron esos 40 años en poco tiempo y con alguna impresión de viejos colaboradores que ya tienen más de 30 años en la empresa, 20, 25, referentes que ya son amigos personales, así que muy lindo, muy lindo. Uno por ahí cuando va escuchando distintas historias de muchas empresas, por ahí están las empresas que vienen por herencia, digamos, como que hay gente que ha recibido una empresa, pero ya con el trabajo, ese primer trabajo de abrirse paso, lo ha recibido ya hecho. Y no es tu caso, o sea, no es el caso de Conecar, es la empresa que salió de abajo y que vislumbró un proyecto y le metió para adelante y lo logró, y vislumbró otro proyecto, y estuvo muy lindo contarlo. Así que bueno, me gustaría que un poco que refresques esa parte de esa primera época de Conecar, esa primera época del feedlot, que fue también difícil, con pocos animales. Sí, casi increíble, porque si bien yo creo que en muchas empresas uno tiene muchos emprendedores, amigos, acá en Carcarañá hay y en otras partes casi del mundo, porque el mundo ha pasado por acá, por Carcarañá, por Conecar, en las visitas internacionales que hubo, muchísimas antes de pandemia. Entonces uno tiene que entender que generalmente los emprendedores iniciales, la historia de vida es muy parecida. Pero bueno, uno viene con 7º grado, viniendo del campo. El estudio no solo es la parte académica, sino también las relaciones, todo el aprendizaje social que normalmente se logra en la secundaria, ese compartir con los amigos, con vivir nuevas experiencias. Eso en el campo no se vive, y yo cuando vengo a los 18 años vengo con mucho atraso con respecto a los demás por no tener secundaria, y a la vez con una situación muy precaria del inicio de Conecar, que yo lo contaba. Iniciamos con un Forte modelo 30 en el año 82, o sea, ya arrancábamos con que el vehículo de reparto tenía 50 años. Entonces, en esos niveles, y cuando progresamos después de 10, 15 años más, una Ford 64, pero ya estábamos en el 94, o sea que 30 años atrás. Hoy no se piensa poder tener un modelo de vehículo 40, 50 años atrás. Bueno, eso lo viví, con eso empezamos y con eso arrancamos. Y la forrajería, que siempre tomo en cuenta donde se inició, cómo nos iniciamos tan precario, y esa precariedad duró casi 20 años, hasta el 2001, que hacemos la fábrica en el área industrial, que la creamos nosotros también, porque el área industrial era un campo baldío, y ahí creamos una fábrica. Y en ese mismo año también que con el campo empezamos con esos 8 animales, para hoy tener 10.000 animales encerrados, habiendo generado trabajo para 150 familias, 200, yo calculo, con los proveedores, con un montón de terceros que trabajan en Conecar. Sin duda es un orgullo por haberlo logrado desde cero. Cuando uno piensa desde cero hasta acá, es mucho. Sin duda dejar una vida, 40 años es la vida, porque como arranqué a los 18, tengo 58, la vida quedó en Conecar. Pero para bien, porque ya te digo, el orgullo de tanta gente trabajando no es poco, y quizás trabajen muchos más. Y de haber hecho las cosas de una manera y haber logrado resultados de esa manera, y transmitirle a toda la organización y a los referentes que pudieron hablar el otro día, esos mismos principios, esos mismos conceptos, de que para crear una organización de esta magnitud se necesita mucho esfuerzo, y casi que 95 de esfuerzo y 5 de capacidad o de conocimiento, porque realmente cuando arrancamos la capacidad y el conocimiento era muy bajo. Con el tiempo lo va adquiriendo, y lo bueno del emprendedor, que con el tiempo, por más que adquiera conocimiento, el esfuerzo ya se lo impregnó, y esto de trabajar 365 días al año no me lo puedo sacar más, y estar pendiente permanentemente. Yo soy Conecar, vivo pendiente de que Conecar esté bien, así que por sobre mis hijas, y por sobre todo, ahora uno va corrigiendo, pero también valoré tanto lo del tiempo que no le dediqué a Noé y a Vane,
y a Joaquín también en ese momento, porque en ese momento era codo a codo tratando de hacer esto que logramos hoy. Muy bien, vamos a seguir en el próximo bloque con más Conecar y estos 40 años de vida que ha cumplido esta institución empresarial de la ciudad de Carcarañá. Momento entonces de ir a la pausa, no se vaya, ya volvemos.